Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Vamos a iniciar el programa de hoy con una frase de Albert Einstein. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Guillermo Monsanto. Querido Guillermo, ya nuestro tercer programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, contento y además muy bien acompañado. Así es que este va a ser un mega programa. Así es. También contamos con la presencia de Sofía Paredes Mauri. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá. Excelente, bienvenida a su casa. Guillermo. Claro que sí. Voy a contar un poquito acerca de su trayectoria para que pongamos en antecedentes a todos los seguidores. ¿Okay? Gracias. Sofía Paredes Mauri estudió arqueología, cuenta con estudios a nivel de máster por la Universidad en Nueva York, realizando así pasantía en varios museos. A la fecha es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala y ha participado en organizaciones como Fundación Defensores de la Naturaleza, Zoológico La Aurora, Asociación Museos de Guatemala y desde el 2007 es directora ejecutiva de la Fundación La Ruta Maya. ¿Así? Excelente. Entonces, Sofía, de todo el recorrido de vida personal y profesional, ¿cómo se construye Sofía Paredes Mauri? Yo empecé con un interés en el mundo antiguo y en arqueología desde que estaba muy chica. Y cuando tenía 13 años, recuerdo que mi regalo de cumpleaños fue un libro de Oscar Niemeyer sobre arquitectura del Antiguo Egipto. Okay. Y me bebí eso. Mi papá, tuve la dicha y la bendición de que en mi familia, desde mi abuelo materno, él coleccionaba las revistas Life. Mi papá siempre buscó que tuviéramos enciclopedias y pude tener acceso a publicaciones, revistas que presentaban arqueología y las grandes culturas del mundo. Sí. Es más que arqueología, lo que a mí me interesaba mucho eran las culturas del mundo. Y mi objetivo era estudiar egiptología. Y ese era el plan, hasta que por la caída del quetzal ante el dólar y todo, cuando salí del colegio, me vi en la encrucijada de que pues, obviamente no podía costear estudios fuera como era planificado y estudié en la Universidad del Valle Arqueología con la dicha y suerte que cuando hice un posgrado ya de museos en Nueva York tuve acceso a recibir clases adentro del Metropolitan Museum of Art. Entonces la parte que me faltaba de saciarme del mundo antiguo lo pude hacer ahí en el contexto de los museos. Y entonces esa fue, digamos, una forma de cumplir mi sueño de chica, el sueño de ver y vivir el mundo antiguo a través de sus artefactos. Y luego, pues siempre he sido bastante valiente y aventada. Hice un estudio en la Reserva de Biosfera Maya con un patrocinio parcial del FAMSI, Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies. Hice un estudio sobre el saqueo arqueológico, pero fue un estudio más antropológico. Me fui a vivir a los campamentos de Chicle para estudiar a los saqueadores, cómo trabajaban, por qué trabajaban, cómo hacían las cosas. Tomé fotografías, pero fue encubierto. Yo me hice pasar por bióloga y así era como me percibían. Entonces hice un estudio muy interesante para crear una línea base de cómo la población local clasifica y conoce el arte para determinar cómo está la venta. Pero el objetivo era poder crear material de divulgación, material de concientización para precisamente evitar lo que se pierde con la falta de saqueo, con la falta de contexto arqueológico en los saqueos. Okay. Pero sí hice ese tipo de investigación y eso es una forma como me fui construyendo yo sola. Me hice un nicho en el cual iba a combinar patrimonio natural y cultural, haciendo actividades que nadie más quizás había hecho antes o no se miraba seguido. Ok. A ver, y
¿qué es ser un gestor cultural en Guatemala? Bueno, yo creo, hay definiciones de lo que es un gestor cultural. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que va a depender mucho de qué es lo que estamos gestionando y cómo lo estamos haciendo y bajo qué tema. En mi caso, que es patrimonio cultural y divulgación al público de ese patrimonio, ¿verdad? Que ese es el rol que como directora en la Fundación Ruta Maya y como una persona que siempre estuvo involucrada en asuntos de museos. Para mí la gestión cultural significa poder gestionar todas los apoyos que se puedan en diferentes categorías para poder lograr llevar el patrimonio a la gente. Ese es en mi caso. Entonces yo, si lo estoy entendiendo bien, en mi caso, la gestión cultural involucra mucho gestionar apoyos, muchas veces en especie. Considero que una persona que puede hacer gestión para recaudación de fondos, por ejemplo, es una persona que tiene un don que yo envidio. Los que podemos gestionar todo en especie, todo tipo de apoyos y todo, también es una facilidad excelente, pero ya frenamos al momento de conseguir fondos, ¿verdad? Entonces, para mí la gestión cultural es precisamente eso, poder conectar con mucha gente y poder intercambiar esos apoyos, porque así como yo pido ayuda o gestiono determinados elementos que son útiles en mi quehacer y en la divulgación del patrimonio, yo también procuro que lo mío, lo que yo hago, o los contactos que tenga, o el equipo que tenga, también pueda funcionar para otros. ¿Y hay obstáculos? Muchos. El primer obstáculo que yo veo es la falta de interés. Si hay falta de interés de parte, no tanto va a ser del público. El público muchas veces no tiene interés porque no hay accesos fáciles para eso. Es más a nivel de autoridades, por ejemplo, donde si no van a ayudar, que no estorbe, porque muchas veces hay limitaciones que son limitaciones en donde, como no entienden qué es lo que se está haciendo, lo mal interpretan y se vuelven obstáculos. No es que sea una prohibición legal o algo así, no es eso, sino es la falta de visión de que si hay un proyecto no se quieran adherir o no les interese y ni siquiera contesten las cartas, ese tipo de cosas. Eso para mí es un obstáculo. Okay. Serio. Muy bien. ¿Y cuál es la naturaleza de la colección bajo su gestión? Esta es una colección arqueológica, es prehispánica toda. Y es bastante interesante porque la fundación se inició en los Estados Unidos por iniciativa de Bill Garrett, que fue el editor de la revista National Geographic en 1990. Él la comenzó como una fundación de apoyo a un proyecto regional que se llamaba la Ruta Maya, enfocada al turismo y a todo esto. Pero en el 2004, don Fernando Páez, que siempre se ha caracterizado por ser un empresario de apoyo a la educación, a la cultura, a la salud, ¿verdad? Con varios proyectos de apoyo a la salud de la población y todo. Él era parte de la junta directiva y cuando don Bill Garrett decidió que ya estaba mayor y todo, cambió de manos la presidencia, don Fernando vino con la idea de que la fundación continuara en Estados Unidos para recibir donaciones de piezas, donaciones voluntarias y poderlas repatriar a Guatemala. Así fue como se creó esa colección. Él fue el primero que trajo el primer embarque, digamos, de piezas, con el apoyo y el aval de la Dirección General de Patrimonio. En ese momento la SAT no mucho tenía que ver con permisos, ahora pues ya se hace los dos. Y así nosotros hemos estado trayendo piezas con la documentación legal correspondiente y recibiendo donaciones acá,
¿Qué hace uno con una colección que no tiene contexto arqueológico? Empezamos a crear exposiciones temáticas anuales para dirigirlas al público, y esa es la naturaleza de la colección que tenemos. Una colección para el estudio, para la apreciación del público y para ilustrar temas prehispánicos con ella. Que una colección que no sirve para algo, no sirve. Tiene que servir para algo, una colección, definitivamente. Okay. Y cuando tú nos estás diciendo que no tiene contexto, quiere decir es que no se sabe exactamente de dónde fue extraída esa pieza. Claro, esa es una. Cuando se dice, mucha gente dice, pieza saqueada. Bueno, un momento, porque el saqueo arqueológico es el saqueo destructivo. Lo que pasa con la falta de contexto es que puede tener varios orígenes. Uno que es bastante común y la gente no lo menciona es el hallazgo fortuito. Por agricultura extensiva, agricultura intensiva, construcción de carreteras, construcción doméstica, reparaciones en la casa, caminar juguitos, ese es uno. Y flores, todo eso. Parecerá que es increíble, pero inclusive hasta con deportes. Cuando hay ciertos deportes donde la gente tiene acceso a patrimonio prehispánico, digamos, o arqueológico, y causa que haya alteraciones, por ejemplo, senderismo, espeleología o turismo en cuevas, que la gente encuentra ofrendas y las saca, buceo. Hemos tenido los casos de lagos de Atitlán a Matitlán y la gente sacando las piezas, dizque rescatándolas, y eso no es un rescate, porque el contexto, la falta de contexto se puede dar por saqueo, pero por algunas otras razones como estas que les menciono. Pero el contexto es con qué estaba esa pieza asociada. ¿Qué más estaba asociado a ellos? Si estaba en una tumba, el personaje que estaba con ella, ¿quién era? ¿Era hombre, era mujer? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué ofrendas tuvo adentro? Todo eso se va. Cuando saquean una pieza o la sacan sin estudio científico, haciéndoles análisis por dentro o llevando la asociación de todas las piezas del conjunto, cuando las diseminan, cuando las sacan y las riegan, se perdió el contexto en el que estaba. El contexto que nos dice quién era, para qué servía, con cuántas piezas estuvo asociada, todo eso se perdió. Y eso es lo lamentable. Ya una pieza, por solo bonita, ya no tiene la información que debió haber tenido. Entonces se promueve a que no haya esa compra de piezas arqueológicas, porque eso lo que hace es promover que haya un mercado. Claro. A diferencia, pues, de otras obras de arte. Porque el arte prehispánico es arte también. Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Es arte, pero tiene sus implicaciones especiales. Hay una catástrofe enorme. Sí. Y tú solo puedes salvar una pieza de esa colección. ¿Cuál sería y por qué? Ay, Dios, es bien difícil. Hay una catástrofe, depende de dónde esté yo parada, alcanzaría lo que tenga más a la mano de salvar. O sea, para que te des cuenta de que no hay preferencia de alguna pieza en particular. Si estoy parada y hay un terremoto o algo así, lo primero que haría yo es alcanzar la pieza quizás la más emblemática del conjunto que esté cerca mío, que tampoco te puedes arriesgar. Sin embargo, si uno tuviera que seleccionar de la colección qué tipo de objeto debería yo rescatar, eso sería bastante difícil. Sería una cosa. Sería complicado porque no existe una que te digo que un estilo prevalezca sobre el otro. Hay piezas que son emblemáticas en la colección y obviamente al momento de una catástrofe se buscaría poder rescatar lo que no tiene duplicado. Y hay piezas que tenemos que no tienen otro en ningún lado del mundo. Tenemos el caso de una escultura de estuco de gran tamaño, de 3 metros de largo, que hasta el momento es la única pieza en el mundo
con esas características de la cultura maya. No hay en ningún país que se haya encontrado algo similar y en tan buen estado de preservación. Fue quebrado accidentalmente cuando lo encontraron, pero lo restauraron muy bien. Esa pieza quizás sería la que más se trabajaría en mantenerle condiciones de seguridad para evitar que vaya a sufrir en caso de una catástrofe. Yo soy muy de preventivo, no de ir atrás viendo qué se rescata, pero es difícil. Estamos en un país sísmico, eso es lo que más miedo me da, y no hemos tenido un terremoto como el de 1976. La mayoría de gente de los 50 años para abajo no sabe lo que es un terremoto de ese nivel, y creo que sí tenemos que estar listos para prepararnos en nuestras colecciones, porque ese es un evento terrible. Y ese no se puede predecir. Uno puede estar listo con incendios, ¿verdad? Prevención de incendios, prevención de inundaciones, pero para terremotos sí siento yo que es complicado. Al momento, si esa pieza estuviese en un lugar donde estoy yo, esa sería la pieza que procuraría evitarle los daños posibles. La escultura de estuco. Muchas gracias. Sé que era una pregunta difícil. Sí, era. ¿A cuál de sus 7 hijos va a rescatar primero? Al que tengo enfrente. Al que tengo enfrente, al que puedo, ¿verdad? Pero para prevención sí procuro que ponerle la atención a las piezas únicas. Y sí tenemos piezas únicas. Claro. Ok, ¿cuáles serían los artistas guatemaltecos que admira y por qué? Ay, artistas ¿en qué categoría? En varias. Visuales, música. A mí sinceramente me encanta Dagoberto Vázquez, especialmente porque no solo es su centenario, sino que me he dado gusto en ver lo multifacético que es su obra. Mi papá tuvo la oportunidad de ir a su taller y él me contó cuando fue a su taller. Y luego ya a Tecabos, y dije, con razón fueron a verlo, porque él, inclusive en Chile, estuvo en artes y oficios para saber hacer todo lo que tenía que hacer. Él es para mí un artista de mucho, que me interesa mucho. Otro artista que me gusta mucho, bueno, pero también lo conocí, el maestro Díaz. Luis Díaz, sí, me gusta mucho su obra, especialmente la obra monumental que tiene, ¿no? Bastante modernista. Por las artes plásticas, Ana María de Maldonado, me llama mucho la atención sus obras. Soy más, bueno, en guatemaltecos, ¿verdad? Sí. Para literatura, Salomé Gil, ¿verdad? Mía Vidaurre, para mí me leí todo lo que pude, porque me gusta mucho la historia, entonces me gustaba mucho. Muy agradable de leer. Muy agradable de leer. Creo que esos son los libros que deberían ser obligatorios en los colegios y ya no los ponen obligatorios. José Mía. Okay. ¿Verdad? Obviamente, pues hay varios más, pues, pero es lo que más me llena, digamos. Cuando nuestra querida Sofía sale de viaje, ¿qué lugares le gusta visitar? Lo primero que visito siempre son los museos de la ciudad. Ajá. Eso es lo primerito que hay que visitar, siento yo, para darte una idea de dónde estás parado. Luego tiendo, por cuestiones de asuntos prácticos, a buscar el turibús de la ciudad. Me subo en un turibús para darme la idea de la ciudad y de ahí ya puedo bajar e ir a conocer lo que a mí me llamó la atención. Pero es precisamente por el tiempo que hay para ir a veces cuando viajo es por trabajo, ¿verdad? Y montar una exposición o algo. Entonces procuro sacar el máximo posible de esa visita. Entonces yo sí uso eso. ¿Y alguna ciudad favorita?
Hasta el momento, las ciudades que he visitado ya. ¿Sí? Las ciudades que he visitado ya. Bueno, no puedo ser imparcial en esto. Viví en Nueva York 2 años y entonces Nueva York como ciudad es muy completa, muy cultural. Tiene más de 100 museos disponibles en todos los temas, entonces ahí me mantenía yo mucho, ahí, muy, muy cultural la ciudad. Estuve también en Mykonos, en Grecia. No me gustó tanto Atenas, bueno, la parte histórica sí, pero Mykonos me gustó mucho la forma como se manejaba la isla. Ciudad de México, obviamente, pero no puedo ser imparcial porque como me concentro mucho en la parte cultural, no soy mucho de salirme de esa ruta. Entonces sí, no puedo decir cuál es mi favorita. No he tenido la suerte de estar en Buenos Aires, por ejemplo, que sé que es una ciudad fantástica, ¿verdad? Y a veces me voy mucho a meter a lugares desolados y enmontados, ¿verdad? Por ejemplo, Tanzania, ¿verdad? Que no vi ciudad ahí, sino que solo puro campo. Jane Paredes. Sí, me gusta mucho el campo. Me gusta mucho estar en lugares naturales. Esa es otra cosa. Viajo mucho para ver lugares naturales. Entonces, ciudades. Muy bien. Excelente. Queridos amigos, los invito a que me visiten en www.luislopezbautista.com y allí podrán encontrar toda la información acerca de las entrevistas que hemos realizado. Vamos a hablar un poquito acerca de Ruta Maya. La Fundación La Ruta Maya es la única organización privada en la región centroamericana que busca recuperar objetos arqueológicos que hayan salido del país en décadas pasadas, con el propósito de repatriarlos a Guatemala. También cuenta con biblioteca de más de 8,000 publicaciones entre libros, revistas, catálogos. Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Cuál es la misión de la Fundación? La acaba de decir Luis, pero la podemos ampliar un poco más. Sí, la misión es no solo rescatar el patrimonio arqueológico que salió, sino que también recibimos en Guatemala donaciones de piezas que las personas que las tienen actualmente pues no pueden seguirlas teniendo. Todas son entregas voluntarias, eso es bien importante. ¿Qué pasa con estas colecciones? La mayoría que hemos recibido ya están registradas en el registro de bienes culturales. Sin embargo, y son colecciones grandes. Sin embargo, hay algunas colecciones pequeñas, por ejemplo, 10 piezas y una pequeña biblioteca o que van juntas, que el papá o el abuelo que falleció pues los tenía y ven que con la labor que se hace con la Ruta Maya pueden trascender en la puesta en valor y en el disfrute. Esa es una cosa. Entonces nosotros el rescate de piezas arqueológicas, pero que se entienda rescate como rescatar la importancia de su acervo, que es el otro objetivo. Como son piezas sin contexto arqueológico, el objetivo nuestro es investigarlas, abrirlas a investigación, compartirlas con el público, cuidarlas para darles una voz que perdieron cuando fueron excavadas y traficadas ilegalmente. Verá, una pieza que al estudiarla y al compararla con otras piezas en otros museos, al compararla con otras piezas que sí tienen excavación arqueológica y se dan a conocer, de compararlas también con análisis químicos o diferentes tipos de análisis que se le puede hacer a una pieza, comparativos, químicos, radiológicos, estudios de historia del arte, etcétera, etcétera, se les puede dar la voz, parte de la voz que alguna vez perdieron. Entonces, el objetivo de la Ruta Maya es ese. Perfecto, muy interesante. Sí. Y contanos de tus próximas exposiciones.
Bueno, actualmente tenemos una exposición en la Cooperación Española aquí en Antigua Guatemala, que es el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Compañía de Jesús. Y aquí hasta el mes de marzo va a estar diseño prehispánico, una mirada contemporánea, que espero la disfruten mucho si tienen oportunidad de verla, porque es... ¿Dónde es que está? En el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Antigua Guatemala. Y esta va a estar hasta el 5 de marzo del 2023. Tenemos otra que está viajando actualmente. Actualmente está en Kansas City Union Station, en Missouri. Mayas es el nombre. Y esta va a estar hasta marzo también del 2023 y posiblemente ya vaya a pasar a Los Ángeles. Están haciendo las gestiones para eso, para que pase a Los Ángeles a partir de abril del 2023. Esa de Mayas, que es la que está viajando, tenemos la política en la ruta Maya, que todo lo que sale fuera del país temporal, ¿verdad? Para una exposición itinerante o temporal, primero ha sido mostrada en Guatemala. O sea, eso es definitivo. Entonces, muchas de las piezas que están ahí ya han sido exhibidas en Guatemala. Esas son las dos exposiciones que tengo ahorita. Y estoy trabajando en una exposición que estuvo en la Cooperación Española ahorita en el 2021. La estamos reelaborando, recurando, pero le vamos a agregar mucho material de digital, 3D, audio y todo, porque es sonidos ancestrales, esos instrumentos. Maravillosa. Sí, esa. Estamos trabajando con el Colegio Interamericano, porque los patojos del Colegio Interamericano tienen no solo la galería, sino que tienen el laboratorio para fotogrametría, laboratorio para impresión 3D, laboratorio para filmación y videos, TikToks y toda la cosa. Tienen diseñadores, van a diseñar el catálogo, cosa que no teníamos, y posiblemente imprimirlo. Vamos a tener la manipulación 3D digital de las piezas. Se van a grabar nuevos sonidos con esas piezas y van a crear material educativo de niños para niños. Todo ese bagaje se va a agregar, ese kit nuevo, impresión de las cédulas enrollables, todo lo que implique cero mantenimiento también, y todo el paquete va a unirse a la exposición que tú ya conociste, la que ya se presentó. Pues son 72 piezas y esas queremos que viajen por todo el país. No solo se van a presentar primero en el Colegio Interamericano abierto al público general, sino que queremos que viaje a varias cabeceras de Guatemala. Porque si estamos viajando en otros países del mundo, ¿por qué no estamos haciendo un itinerante aquí? ¿Verdad? Uno piensa siempre en los fondos, ¿verdad? Ay, qué tremendo, dice uno, porque todo es transporte, seguridad, etcétera, etcétera. Pero confío en que con un bonito paquete y la hospitalidad de los museos sedes o los centros culturales o las municipalidades que nos quieran recibir, creo que va a ser más fácil gestionar, ahí va la palabra, lo que se necesita para que pueda viajar. Entonces, esa me tiene a mí muy ilusionada. Esa, porque ahí es donde hay muchas alianzas. A mí me gusta trabajar en alianzas estratégicas, ¿verdad? No todo es dinero en esta vida, es que ese es el asunto. Y correcto. Si uno tampoco tiene que trabajar solo por el dinero, es que muchas veces no es el dinero el motor. Y eso es lo que nos pasa en las artes. En las artes y en la parte social y la parte de la historia, es que tendemos a trabajar no viendo el dinero de por medio. Unos dirán eso es un problema, pero en otros dirán esa es una ventaja, porque entonces los límites no están aquí. Los límites se los impone uno tiene que seguir batallando y se va solucionando todo. Eso es lo que más me gusta. Así es. Sí. Así es, vamos a ir con la actividad de hoy y vamos a sacar de acá 2 preguntas, por favor. La saca, me la entrega y yo se la voy a leer.
Ok. ¿De una vez las dos? Sí, puedes sacar de una vez las dos. Una pregunta larga y una corta. Ok. Listo, vamos con la corta primero. Ok. Dice, ¿cuál es su platillo favorito de Guatemala? Ay, el jocón. Jocón. ¿Así? Sí, el jocón de pollo. Eso, o sea, es el favorito. Que es el que me preguntan así a quemarropa. Rápido contesto. Ah, Ok, muy sí. bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién es la persona más difícil con la que ha trabajado? La persona más difícil. Así es. Yo casi diría que la entidad. Y sí, eso iba a decir yo. No hay persona difícil para trabajar. Me ha tocado gente difícil, pero todo es pararse un poquito y decir, bueno, quiero entender a la otra persona por qué es así, ¿verdad? Y mucho tiene que ver cuando la persona tiene algún recelo porque ha tenido malas experiencias previas de otro tipo, ¿no? Más me ha tocado la parte difícil es precisamente con entidades. Me ha sido muy difícil trabajar con Ministerio de Cultura y Deportes. Y voy a ser clara y voy a decir por qué. Es bien complicado y bien difícil cuando hay funcionarios públicos que no conocen la ley de patrimonio y no entienden los procesos que se tienen que seguir para el quehacer de diferentes actividades culturales. Me voy a enfocar específicamente en exposiciones internacionales, que es donde más difícil ha sido, especialmente porque quedamos mal como país cuando no hay alguien que sepa los procedimientos para poder llevar a cabo esas actividades. No entienden que los museos se preparan con 2 años de anticipación por lo menos. No entienden que el objetivo de llevar una colección, una exposición fuera del país, sea porque la gente admira el arte prehispánico guatemalteco, admira las diferentes manifestaciones culturales, música, textiles, comida, lo que sea, y desean conocer eso en su lugar. Aquí he tenido el caso que dicen, alguien me pregunta de alto nivel, me ha dicho, ¿y para qué quieren sacar las piezas de Guatemala? Bueno, para que las conozcan. ¿Y por qué esa gente no viene aquí? Es que lo que se trata es promover que vengan. Entonces, sí han habido personas difíciles, pero es más asociada a sus puestos de gobierno que como personas particulares. Y yo sí sería de la opinión que es muy difícil también trabajar con gente que piensa que por competencia se hacen las cosas. Uno no está compitiendo, no es eso. Y eso es, creo yo, la respuesta a mi pregunta. Yo no puedo decir un nombre. Claro. Porque no existe el nombre. Varios nombres sí podría dar una lista, pero caen precisamente en el mismo nivel. Funcionario público de alto nivel que lo ve o peligroso, o competencia, o tienen la creencia que siempre hay algo malo detrás. Es que como que hubiesen segundas intenciones atrás. A mí me cuesta personalmente trabajar con gente que piensa que hay algo escondido atrás. Yo soy muy abierta, yo tiendo a ser muy transparente en lo que hago. Entonces me molesta sobremanera cuando me topo con situaciones así. Me frustran. Me frustran y encima se los digo, porque sí se los digo. No me quedo callada esperando que... No, yo expongo y lo trato de discutirlo y aclararlo en ese momento, porque si no, sí se puede volver más problema. Claro. Sí. Claro. ¿Qué viene para Sofía en los próximos 5 años? ¿Que viene para mí o para la fundación? Para mí. Bueno, en los próximos 5 años, a mí sí me gustaría mucho poder llevar a cabo los proyectos de
de divulgación de patrimonio, como la exposición de sonidos ancestrales viajando por todo Guatemala. Eso a mí me llenaría mucho. Y también ya tengo sueños cumplidos, como que la colección de Ruta Maya pudiera viajar al extranjero. Eso ya lo logramos en el tiempo que desde 2007 para acá. Nuestra primera exposición pues fue para El Salvador, el Museo Nacional de Arqueología de El Salvador, ¿verdad? Nunca me imaginé que ya íbamos a llegar a Europa y a Estados Unidos. Okay. Y luego a mí me gustaría mucho poder lograr o poder apoyar a que tuviésemos un lugar propio. La Ruta Maya es una fundación que tiene sus colecciones repartidas en varios puntos para divulgación de exposiciones en diferentes lados, centros culturales, lobbies de hotel, tenemos también universidades, etc. Sí nos gustaría tener nuestro propio lugar. Y yo sí me veo trabajando con algún museógrafo, con un equipo más amplio para crear ese lugar propio. Yo espero poder ver eso. Ok. Eso quiere decir que la Ruta Maya ya te ganó. Mira, tengo un problema grave, y es que en los lugares donde yo he estado trabajando me identifico tanto con la institución donde estoy que la llego a querer mucho. Y muchas veces mi vida es el lugar donde estoy. O sea, no he estado nada más en Ruta Maya. Antes estuve en la fundación en el Fideicomiso para la Conservación en Guatemala, ambientalista. Estuve también en la subdirección de patrimonio. Estuve en el plan de manejo del Parque Arqueológico Copán. O sea, he trabajado en otros lugares, y en cada lugar que voy amo el lugar y desarrollo lo que estaba ahí, y luego salto a algo nuevo y lo desarrollo y lo quiero mucho. Un proyecto que estoy ahorita, estoy registrando una colección antigua, documentada en tarjetas a máquina desde 1970. Una colección preciosa que la familia accedió finalmente a registrarla. Y esa colección, cuando salga a la luz, me va a gustar mucho divulgarla y empezarla a enseñar, porque también es una colección antigua, famosa, de la que nadie hablaba. ¿Qué tal? Todo el mundo sabía, pero nadie abría la boca. No digo por dónde anda. ¿Verdad? Entonces sí me gustaría en el futuro, en mis 5 años, que para mí, de poder dar a conocer una colección nueva. Okay. 1 o 2 que salgan al público. Okay. A ver, contanos cuáles son tus redes sociales y cómo puede llegar el público a ti. Bueno, redes sociales tengo, pero no promuevo tanto mi persona. O sea, son más Sofía Paredes Mauri. Tengo Facebook, ¿verdad? No soy mucho de Twitter ni de Instagram. Yo no manejo eso. Manejo las páginas de la ruta Maya, que son www.larutamaya.com.gt para la página web. Está para Facebook también Fundación Ruta Maya. En Instagram, ese Instagram sí existe y lo maneja una voluntaria que no se puede dar de baja. Entonces es en el caso de Instagram es laruta.maya. Tenemos canal de YouTube también para Fundación La Ruta Maya. Entonces esas son las principales redes sociales. Okay. Y la mía pues es Facebook nada más, porque yo procuro no... Y LinkedIn que tengo, ahí me pueden buscar como Sofía Paredes Mauri. Excelente. No soy artista pública. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cómo celebra la Navidad? Ya que estamos tan cerca de la Navidad, ¿cómo celebra la Navidad? Bueno, cuando éramos chicos, sí era mucho más grande la celebración, cena a medianoche, todos los primos juntos, y eso obviamente ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y empieza a desgranarse la mazorca, ¿verdad? Ya falta uno de los padres, ya
que hay gente que vive fuera del país y todo, entonces nos vamos reduciendo y nos vamos reduciendo. El año pasado yo siempre pongo arno, pongo mi pinabete con marchamo blanco como manda la ley para apoyar también a los pequeños productores. Decoro el árbol desde el 1 de diciembre, pues saco todos los adornos del árbol que nosotros hicimos a través de los años, nosotros mismos los cosimos, nosotros mismos los bordamos, y muy artesanal. Okay. Entonces decoramos desde el día 1, me voy yo a traer el árbol y lo empiezo a montar, ¿verdad? Claro. Y luego tratamos, yo sí invito gente durante el mes de diciembre para que llegue a refaccionar o a desayunar a mi casa, porque como vivo en una granja en San Lucas, en campo, okay, decoramos los árboles, decoramos con duendes y con todo. Entonces me gusta mucho invitar, porque a la gente le gusta mucho caminar en el jardín y todo que tenemos. Como le comentaba, los años van pasando y las cosas van cambiando, pues el año pasado ya fue la primera vez que en lugar de hacer cena navideña fue almuerzo, porque ya una tía ya no maneja de noche, yo ya no aguanto comer a las 12, ¿verdad? Entonces sí, un almuerzo navideño, ya en la noche me salgo a ver yo sola o con mi papá los fuegos artificiales, ¿verdad? Y trato de salir el día 24 en la mañana, estoy desayunando en algún lugar del altiplano de Guatemala, todo vacío, y nosotros felices de la vida sin tanta gente, porque como todo el mundo anda en la... Yo el 24 ando, desayuno fuera y hago varias cosas. Y así paso una Navidad más tranquila, ¿no? Okay. Ya no de antes. Ok, me parece. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos en este episodio. De verdad es que ha sido un episodio muy especial, con mucho conocimiento. ¿Y algunas palabras que quiera dar para finalizar? Bueno, pues agradezco mucho la atención, espero haber sido algo entretenida. Y agradezco mucho la sintonía a este programa, la invitación ante todo. Sigan escuchando estos programas que creo que son muy interesantes, porque van a ilustrar a diferentes tipos de personas que, como yo, pues pasamos por aquí y contamos sobre nuestros proyectos y en qué andamos. Uno nunca sabe si a raíz de un programa como este puedan salir enlaces de apoyo, ¿no? De diferentes temas, arte, cultura, medio ambiente, uno nunca sabe. Así y eso es lo que yo promuevo, que se motive la gente a que, si le interesó en algún podcast ubicar a alguien para algún proyecto, pues que lo puedan hacer. Excelente. Y muchísimas gracias también a Guillermo Monsanto. ¿Algunas palabras para finalizar? Nada, fue encantador tenerte aquí. Gracias. Estamos ya tan cerca de la Navidad, que eso es mi regalito navideño. Y nada, pues gracias, Luis, también por tomarme en cuenta. Así es tu caso también. Así es que, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este episodio, y finalizamos con una frase de Arturo Pérez Reverte. Una biblioteca es una compañía, un refugio y un proyecto de vida.